en estas 3 sesiones que van a estar conmigo puede de alguna forma pues enriquecer esta sesión, ayudarnos a todos a tener una visión un poco más completa. Hay algunos que traen sus propias experiencias con el servicio de administración de rentas, que también vamos a hablar pues un poco en torno a esa organización. Entonces, sí les pido, este es un espacio, les he dicho, para ustedes, para los que ya han tenido la oportunidad de estar conmigo en capacitaciones anteriores, en sesiones anteriores. Ese espacio es para ustedes y yo les doy la total confianza y apertura para que ustedes puedan expresar todas esas dudas, opiniones y aquí las evaluamos, ¿verdad? Las abordamos, tratamos de que eso se ejecute. Bien, sin más preámbulo, vamos a ver aquí. Uh-huh. Bien, este es el temario que vamos a estar viendo en estas 3 sesiones que van a estar conmigo en relación al reglamento de facturación. Vamos a ver, en este caso, vamos a poder visualizar la normativa legal del reglamento, todo el régimen de facturación, cuál es su ámbito de aplicación, cuáles son esos conceptos claves. Vamos a ver igual desde cero todos los tipos de documentos fiscales, las obligaciones de expedir documentos fiscales, sus requisitos. Entonces, vamos desde inicio hasta lo más complejo, ¿verdad? Vamos a iniciar desde lo más básico hasta los conceptos generales, las obligaciones generales a nivel del reglamento de facturación. Vamos a ver los requisitos que se deben contemplar al momento de las exportaciones, en este caso en materia de documentos fiscales, cuál sería igual el procedimiento y el traslado de mercancías dentro y fuera en este caso, de las zonas libres, cómo recuperar el crédito fiscal en ventas y las personas exoneradas. Vamos a abordar un poco de esto. Vamos a ver procedimiento en este caso, la utilización de la boleta de compra, constancia de donaciones, aspectos claves que tenemos que considerar nosotros en el caso de la facturación por sitio web, que ahora eso hoy en día es el boom, ¿verdad? Casi hemos optado por hacer compras en línea. Entonces vamos a ver cómo abordamos esa parte en materia de reglamento de facturación. Como les decía, vamos también a tener una parte práctica, lo vamos a dejar para la última sesión. Esas, las primeras sesiones va a ser un poco más teórico y al final, en la última sesión, vamos a lograr ya trabajar la parte un poco más práctica desde cómo hacer una inscripción al régimen de facturación hasta cómo solicitar documentos fiscales y hasta cómo realizar un proceso de notificación de documentos vencidos, documentos no utilizados eh, y todo ese tipo de ya solicitudes como tal ante el Servicio de Administración de Rentas, y eso es lo que vamos a abordar un poco en la última sesión, todo el proceso desde inscripción hasta la parte final, tanto una solicitud de imprenta de documentos fiscales como de autoimpresor. Entonces, esos son los temas que vamos a estar optando para estas próximas 3 sesiones. También tenemos las obligaciones generales. ¿Cuáles son esas obligaciones que nosotros, como obligados tributarios, porque ahora nos llaman obligados tributarios, tenemos que cumplir a nivel de régimen de facturación, a nivel de facturación? Porque ya sabemos que el Código Tributario nos habla de cierta cantidad de obligaciones fiscales que nosotros tenemos que cumplir, obligaciones formales, obligaciones materiales, que nosotros debemos de cumplir, pero a un concepto general, ya bajo desde otro enfoque.
ya aquí ese reglamento de facturación tiene sus propias obligaciones fiscales, en este caso para el obligado tributario, que debe de cumplir en materia de régimen de facturación, de reglamento de facturación. Entonces, eso es lo que vamos a abordar para que lo tengamos ahí pendiente. Bien, en este caso continuamos entonces y vamos a iniciar con la normativa legal, porque siempre es importante, ¿verdad?, conocer desde dónde nace, en este caso, la normativa fiscal. Entonces, acá podemos ver, en este caso tenemos el reglamento de facturación. Entonces, en sus inicios, el acuerdo del reglamento de facturación se dio en el año 2014. En el año 2014 aprobaron, en ese caso, el acuerdo 189-2014. Este fue el que estableció inicialmente la base del reglamento de facturación. Entonces, este acuerdo básicamente viene a regular todos los aspectos generales sobre cómo emitir documentos fiscales, cómo conservar, cómo autorizar toda la documentación fiscal aquí en Honduras, ¿verdad? Esta era la inicial, eso entró en 2015, fue cuando entró, que ya empezamos nosotros a adherirnos al régimen de facturación. De hecho, este acuerdo todavía lo he visto en algunos comercios que hacen referencia a este acuerdo, pero este acuerdo ya perdió validez. Porque se aprobó en este caso el siguiente acuerdo, que es el acuerdo 481-2017. Entonces, con el acuerdo 189 se hizo una reforma y con el paso del tiempo vieron la necesidad de reforzar, que en este caso entró en 2015, hasta el 2017 estuvieron haciendo reajustes. Entonces, buscando la necesidad de reforzar los mecanismos de control tributario, entonces consideraron necesario sustituir completamente este reglamento, el 189-2014, por el acuerdo 481-2017. Entonces, ese entró en vigencia el 10 de agosto de 2017. Entonces, este acuerdo deja sin vigencia al anterior, en este caso el acuerdo 189-2014, y se convierte en el nuevo reglamento oficial de facturación aprobado, en este caso, por en este caso la Administración Tributaria y el Congreso, ¿verdad? En este caso sería el acuerdo 481-2017. Ya nos vamos a olvidar del 189-2014. ¿Por qué? Porque este lo deja sin vigencia completamente al acuerdo anterior. Entonces, por eso le hago aquí la referencia para que vean, inicialmente tenemos el 189, ese ya perdió validez y nos queda el reglamento 481-2017. Bien, luego de eso viene la primera reforma. Entonces, la primera reforma se hace mediante el acuerdo 609-2017. Este fue emitido el 2 de octubre del 2017. Entonces, si ven, apenas 2 meses después de entrar en vigencia, en este caso el acuerdo 481. Esta reforma tuvo como objetivo realizar algunas modificaciones puntuales en algunos artículos. No me está reformando todo el acuerdo como tal, sino que solo viene y me reforma ciertos artículos puntuales. Entonces, en ese caso, sigue permaneciendo. Entonces, cuando hablamos del régimen de facturación, hablamos del acuerdo principal y de cada una de sus reformas. Para que tengan un contexto claro, ustedes tienen que tener en mente
que cuando ustedes van a tomar un criterio o responder, en este caso, una consulta, un interrogante que ustedes tengan en relación al régimen, ustedes tienen que no solo leer el acuerdo 481, porque es probable que en las siguientes reformas, siguientes 3 reformas, haya modificación de algún artículo de su interés que está en el acuerdo 481. Entonces, en ese punto, por eso es que permanece en este caso la primera reforma. Entonces, básicamente el enfoque principal del acuerdo 609 es ajustar contenido técnico de algunos artículos del reglamento, como darle un poco más de sentido, porque hay artículos que no estaban muy claros. Entonces, pues eso lo que hace es aclarar un poco y facilitar la implementación de las disposiciones que están en el acuerdo. Entonces, luego de eso viene la segunda reforma. Se publica el acuerdo 725-2018, ya en 2018, ya fue el 12 de noviembre del 2018 en donde se publica, en este caso, la segunda reforma. En esta reforma se incluyen igual nuevas disposiciones para dar mayor claridad a ciertos procedimientos y algunas obligaciones de los contribuyentes. A partir de esta reforma, se estableció de una forma un poco más clara cuando se emite una factura, por ejemplo, detallar el tema de los descuentos. Ahí lo vamos a ver en esta reforma, eh, ya que ahora pues sabemos que forma parte de los requisitos para que un documento sea válido. Entonces, eso es una medida que ha ido o está básicamente orientada al control fiscal, que no lo habían considerado en el acuerdo 481 ni en el 189. Entonces, por eso en este acuerdo 725 del 2018 se implementa en este caso la aplicación, en este caso, de los descuentos. Entonces, eso básicamente algunos artículos se modifican y se agregan otras cosas, como en este caso la opción de los descuentos. Y finalmente viene la última reforma, que en este caso es el acuerdo 817 de 2018. Este se aprobó y se publicó el 4 de diciembre del 2018. Constituye la última y tercera reforma al reglamento. Hasta ese momento esta ha sido la última, no hemos tenido ningún tipo de modificación desde entonces. Entonces, en esa lo que viene es a introducir ciertos alineamientos más específicos en cuanto al control de los documentos fiscales y reforzar un poco acerca de los mecanismos de las sanciones y fiscalización en cuanto al cumplimiento. Entonces, estas 3 reformas no deben verse como lo que le comentaba, no se pueden ver de una forma aislada, son partes, son como los hijos, los hijitos. Digamos, tenemos la ley principal y tenemos los 3 hijitos. Entonces, usted tiene que considerar las 3, la principal y todas sus reformas para dar una opinión, en este caso, sobre el régimen de facturación. Entonces, esa es la legislación como tal. Aquí no hay pérdida, esas son la legislación que tenemos que considerar para dar una opinión, para analizar, para revisar cualquier tema del régimen de facturación. Esa es la única ley que habla acerca de el tema de facturación aquí en Honduras. Entonces, para que la tengamos en cuenta. Ahora bien, vamos a iniciar acerca de, como les dije, de la parte principal. ¿Cuál es el objeto principal del reglamento de facturación? ¿Para qué ellos consideraron crear este reglamento
de facturación y nos vamos a ir a revisar el artículo 1. ¿Qué nos dice el artículo 1? Básicamente ese artículo es fundamental. ¿Por qué? Porque acá nos señala cuál es el propósito y el alcance que tiene toda la normativa que, vamos, bueno, alrededor de todas esas 3 sesiones las vamos a estar viendo. Estas son las leyes que vamos a estar hablando en todo este tiempo. Entonces, el reglamento tiene como objetivo, dice, desarrollar y formalizar el reglamento de facturación aquí en Honduras. Eso cuando se decidieron implementar la normativa. Que básicamente no es otra cosa más que el conjunto de reglas y procedimientos que se regulan cómo deben actuar los obligados tributarios en relación al reglamento de facturación. Es decir, obligados tributarios, personas naturales, personas jurídicas que deben emitir documentos fiscales. Entonces, además de esto, pues el reglamento lo que busca es facilitar el proceso para expedir, para que nosotros podamos venir a expedir documentos fiscales, controlar adecuadamente el uso de documentos fiscales, su autorización y conservación de los documentos fiscales. Entonces, básicamente, eso es lo que busca, ¿verdad? Que tengamos alternativas para asegurar la transparencia y legalidad de cada una de las transacciones. Porque antes del reglamento de facturación, todo se llevaba en desorden. Recuerdo que de alguna forma el reglamento de facturación nos vino a ordenar a todos. Ahora podemos saber cuánto generamos al año. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta opción, de alguna forma nos vino a ordenarnos ese reglamento. Y para tener un mejor control fiscal también. Bueno, la administración hoy tiene un poco más de control, sobre todo la parte de ingresos, tienen más control a través del reglamento de facturación. Y porque al final ellos son un ente fiscalizador. Entonces, sí, es más complejo cuando la información está en desorden, cuando la información contable está en desorden. No se sabe los ingresos, no se saben los gastos. Entonces, ellos eso es lo que buscan, ¿verdad? Con esta normativa. También es importante destacar que este régimen básicamente abarca a todos los sectores. Aquí no es para todos, por decirlo así. Este reglamento es para todos sin excepción. No hay excepciones o limitaciones en cuanto a quienes deben de cumplir con las reglas que dice este reglamento, desde el comercio informal que se formaliza hasta las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, todos deben sujetarse, en este caso, a este reglamento de facturación. Entonces, comprender bien el objetivo de este reglamento, pues de alguna forma nos va a nosotros ayudar a dimensionar la importancia de cumplir con cada uno de los requisitos que pues vamos a ver a lo largo de la capacitación. Los requisitos, las obligaciones, cuáles son lo que debemos de cumplir para que sea legal, para que sea considerado un crédito fiscal, para que sea considerado un débito. Entonces, entonces es importante que tomemos en consideración esos puntos. Ahora bien, ya una vez viendo cuál fue el objeto de la creación del reglamento de facturación, ahora vamos a ver cuál es el ámbito de aplicación. Entonces, el ámbito de aplicación lo vemos en el artículo 2. Este artículo también es fundamental porque no se explica a quiénes y en qué aspectos en este caso se le va a aplicar esta normativa. Entonces, el reglamento regula
todo el procedimiento relacionado meramente con la autorización de documentos fiscales. Entonces, los requisitos que deben de cumplir, la regulación, en este caso, si han tenido la oportunidad de leer estos reglamentos, habla sobre la facturación electrónica. Hay cositas que todavía no la han implementado, pero para allá vamos. De alguna forma, la nueva oficina virtual que tenemos ahora nos está llevando allá, a que en algún momento vamos a tener nosotros facturación electrónica. Factura que, digamos, podamos estar emitiendo en este momento, ya la administración tributaria ya lo va a saber. Entonces ya va a tener un poco más de control acerca de cuántos han sido nuestros ingresos. Entonces hay que estar preparado, ¿verdad? Porque de hecho el reglamento de facturación lo menciona claramente la factura electrónica y algunos conceptos que están dentro de ahí acerca de la facturación electrónica. Entonces, se lo voy a mencionar un poco tal vez en el transcurso de esta capacitación o de las próximas, para que ustedes vean, para que igual estemos preparados para eso, porque en algún momento, pues esa es la idea, de buscar incluir la facturación electrónica aquí en nuestro país. Bien. Objeto, ámbito de aplicación. Ahora vamos, ¿quiénes son los obligados tributarios? De acuerdo a lo que nos establece este reglamento. Entonces, artículo 3. Entonces, el artículo 3 nos menciona acerca de quiénes son los obligados tributarios. Entonces, en términos generales, licenciados, ese artículo básicamente señala que están sujetos a las disposiciones todas las personas naturales, jurídicas que realicen actividades comerciales, ya sea grabadas, ya sea no grabadas, y que estén, en ese caso, están obligadas a emitir documentos fiscales. Eso incluye desde pequeños negocios hasta las más grandes empresas, incluso el sector informal, que todavía tenemos sector informal. Todavía hay un grupo de personas que no se ha integrado todavía a este reglamento de facturación, a esta normativa. Pero bueno, esperamos que en algún momento, ¿verdad?, todos ya estemos al día con esto para poder ejercer nuestra actividad económica sin ningún problema. Además, tenemos acá, el reglamento también implica a instituciones independencias del sector público en general que deben cumplir con estas disposiciones, salvo que existan en este caso algunas excepciones ya establecidas en una ley especial o algún otro reglamento. Entonces, eso es importante, que aunque el sector público no tiene la misma naturaleza comercial que una empresa privada, muchas veces pues realiza actividades económicas y comerciales que pues requieren la emisión y control de documentos fiscales. Como una excepción que podría decirle, una excepción puede ser la Secretaría de Finanzas, que aunque es parte del sector público, en este caso puede estar exenta de ciertas obligaciones de este reglamento, debido a ¿qué? A su naturaleza específica, sus funciones, sus leyes especiales y todo lo que ellos controlan. Entonces, para que tengamos un concepto claro, artículo 3 directamente nos habla de que todos estamos sujetos a las disposiciones que establece este reglamento. Entonces, para que lo tengamos aquí presente, ya vimos ámbito, aplicación, obligados tributarios. Ahora vamos a ver la obligación
de expedir documentos fiscales. Porque una cosa es que estemos sujetos, sí, pero viene la obligación como tal que nos dice acerca de la emisión de documentos fiscales. ¿Y dónde vamos a visualizar nosotros esta información? La vamos a visualizar, en este caso, en el artículo 9 de el reglamento de facturación. Entonces, eso es una de las obligaciones. Esto ya representa una obligación, porque ya aquí nos dicen que es una obligación expedir documentos fiscales. Y este artículo indica que todos los obligados tributarios que realicemos una transferencia de bienes o prestaciones de servicio, sin importar la naturaleza, estamos obligados a emitir, en este caso, un comprobante fiscal. Entonces, aquí no me dice que hay excepciones puntuales más que esta de las operaciones que son a través de consumidores finales. Cuando el monto no exceda de 50 lempiras, solamente en esos casos, la ley me dice, no es necesario entregar comprobantes fiscales en el momento, salvo que en este caso el comprador lo solicite. Pero es importante aclarar este punto. Aquí no me está diciendo que no va a emitir documentos, sí los va a emitir. ¿Por qué? Porque aunque no se entregue el comprobante, digamos, en el acto o en el hecho generador, todas las ventas deben ser consignadas, digamos, al final del día en un solo comprobante fiscal o documento complementario. Entonces, esto pues lo que busca también es asegurar que la operación, la venta, quede debidamente registrada para efectos fiscales, pero no me dice que no lo vaya a emitir. Dice que lo voy a emitir, sí, pero hasta al final del día en aquellas ventas que sean de 50 lempiras, pero no logro imaginar qué comercio venda alguna actividad económica que valga 50 lempiras. Tendría que pensar. Pero solo en esos casos es que el documento fiscal no se va a emitir en el acto, en el momento, sino que al final del día. Sin embargo, en este punto de ese tipo de venta, hay que tomar en consideración que esta excepción no aplica para aquellos contribuyentes que están inscritos bajo la modalidad de autoimpresor o máquinas registradoras o sistemas computarizados. En este caso, ellos sí deben de entregar comprobantes fiscales en cada operación, ya sea 50, ya sea 20, 10, sin importar el monto, ellos tienen que emitir los documentos fiscales. En el momento, en el acto, solamente es cuando estamos hablando de documentos que sean impresos a través de una imprenta. Bien, ahora para reforzar este punto, para que reforcemos este punto, tenemos también, lo menciona el reglamento de facturación, artículo 9, pero también nos lo menciona en el Código Tributario. El Código Tributario en el orden jerárquico tiene mayor jerarquía que en este caso un acuerdo. Entonces, el artículo 65 nos menciona también, nos hace referencia acerca de la obligación que nosotros tenemos de emitir documentos fiscales. Y aquí claramente nos dice que los obligados tributarios deben extender comprobantes fiscales por todas aquellas actividades que realicen y harán esto en la forma que permita identificar a quien los expida y en su caso quien reciba. Entonces,
Ese es el artículo principal acerca de la obligación de nosotros sobre extender documentos fiscales. Luego sigue el artículo 9, que nos habla también, nos refuerza la obligación de extender estos comprobantes fiscales. Entonces, aquí la obligación es para todos, personas naturales, personas jurídicas, comerciantes individuales, sin excepción, ¿verdad? Entonces, eso está claro porque he escuchado que muchos comercios, algunos emprendedores también me han dicho, pero yo no tengo mucha venta, pero yo no vendo todos los días, yo vendo a veces algo puntual, tengo que emitir documentos. Claro que sí tiene que emitir documentos fiscales. Entonces, independientemente del monto, si hay una actividad comercial, si hay una prestación de servicio, si hay una transferencia de un bien, se tiene que emitir el comprobante fiscal. Bien, ya una vez viendo, digamos, la raíz del tema fiscal en el reglamento de facturación, ya sabemos quiénes son los obligados, ya sabemos cuál es su ámbito de aplicación, cuál es el objeto de la ley. Entonces, ahora venimos a conocer y reforzar el conocimiento en relación a los documentos fiscales. Y tenemos los documentos fiscales. Los documentos fiscales, de esto nos habla el artículo 5. El artículo 5 nos habla de cuáles son esos documentos fiscales que están debidamente aprobados y autorizados para cada una de nuestras transacciones. Entonces, primero, tenemos, en este caso, los comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales básicamente son todos aquellos comprobantes que nos respaldan a nosotros la transferencia de un bien o un servicio. ¿Ok? Entonces, estos comprobantes deben de cumplir con lo establecido en el reglamento de facturación. Entonces, recordemos, comprobantes fiscales son aquellos comprobantes o documentos que nos sustentan, nos respaldan una transferencia de un bien o la prestación de servicios. Entonces, ¿como cuáles? Tenemos inicialmente la factura, boleta de compra, ticket, recibo por honorarios y constancia de donación. Estos son los comprobantes fiscales. ¿Okay? Luego de eso, tenemos el siguiente, que son los documentos complementarios. Entonces, ¿qué nos dice la ley? En el artículo 4 podemos encontrar todas las definiciones en relación a qué es un comprobante fiscal, qué es una nota de crédito, que todos los conceptos de definiciones en reglamento de facturación lo podemos encontrar artículo 4 del reglamento de facturación. Entonces, en este caso nos sirven para respaldar ciertas operaciones específicas, como por ejemplo algún ajuste, alguna transacción, una retención. Entonces, pero aquí un punto importante, los documentos complementarios van vinculados directamente a un comprobante fiscal. Entonces, una nota de crédito tiene que ir sí o sí vinculada a un comprobante fiscal. Usualmente, ¿con qué lo vinculamos? La factura. Nota de débito, también la hacemos vinculación
¿Con qué? Con una factura. Guía de remisión con una factura. Comprobante de retención con una factura. Entonces, por eso son documentos complementarios, por eso la ley le dice documentos complementarios, porque van vinculados directamente a una factura. Entonces, por eso se consideran documentos complementarios. Y de por último, tenemos los llamados otros comprobantes fiscales. Los otros comprobantes fiscales básicamente son aquellos que no requieren un trámite especial ante la administración tributaria para su emisión. ¿Como cuáles? O sea, acá tenemos los recibos de servicios públicos, los de los bancos. Entonces se preguntarán, ¿por qué los bancos no tienen similar a nuestras facturas, similar a los documentos fiscales que nosotros podemos tener? Tenemos los documentos del SAR, los boletos aéreos, documentos de instituciones del Estado. Entonces, estos son los considerados otros comprobantes fiscales. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, tenemos 3. Documentos fiscales tenemos 3. Tenemos comprobantes fiscales, documentos complementarios y otros comprobantes. Los documentos complementarios van vinculados a los comprobantes fiscales. ¿Ok? Y ya los otros comprobantes son aquellos que no necesitan una autorización del servicio de administración de renta, no están bajo este reglamento de facturación para su emisión. Entonces no se consideran pero son admitidos. Entonces, esos son los 3 conceptos de documentos fiscales. Ahora lo vamos a ver un poco más a detalle. Vamos a ver. Bien. Iniciamos con el primero. Comprobantes fiscales. El primero que dijimos, en este caso, es la factura. La factura nos habla de los requisitos del formato, nos habla el artículo 10. El artículo 10 nos habla de los requisitos que deben de cumplir el formato. Y el artículo 11 nos habla acerca de lo que debemos de cumplir al momento de llenar, en este caso, una factura. Entonces, les comentaba, este artículo tiene una reforma, está reformado mediante el acuerdo 725. Entonces, ¿qué se agregó en este caso? La opción de descuento. Es el último cambio que tenemos en relación a la factura. La incorporación, en este caso, de el ítem de descuentos y rebajas. Este es el último cambio que tenemos en relación a la factura. Entonces, me dicen algunas personas, no, pero es que yo no doy descuentos. En este caso sí se vuelve obligatorio que consideren la palabra descuentos y rebajas otorgados en el caso de las facturas, en formato de la factura. Sin embargo, ya con el tema de la tasa, por ejemplo, puede decir alguien, no, pero es que yo no vendo al 18, de productos del 18% de impuesto. Entonces, en ese caso, no lo van a incluir dentro de su factura. Sin embargo, la opción de descuentos y rebajas otorgados sí deben de incluirlas y deben de considerar todos los descuentos que se apliquen dentro de esta casilla.
Entonces, eso es lo que busca la administración para tener un mejor control en relación al ingreso en este caso, del contribuyente. Entonces, artículo 10 nos menciona acerca de los requisitos del formato que tiene que tener todos sus datos de la identificación del emisor, nombre, razón social, nombre comercial. Y aquí importante, cuando hacemos nosotros una validación de documentos fiscales, es importante que lo que nos aparezca en nuestro validador de documentos fiscales sea lo mismo que aparece en nuestros documentos fiscales. ¿Ok? Entonces, porque usualmente muchas personas a esta fecha que estamos ahora no han hecho un proceso de actualización de datos desde que inició el reglamento de facturación en el año 2015. El año 2015 que entró en vigencia el reglamento de facturación, no han hecho ningún proceso de actualización de datos. Y tal vez tenían un correo que ya no tienen acceso, tal vez tenían un número de teléfono al cual ya no tienen acceso. Por eso es que la administración tributaria, pues, pone en este caso a su disposición para que puedan hacer uso del validador de las facturas, para que se puedan validar que las facturas que ustedes tienen, digamos, aquí ustedes están viendo la factura, sea lo mismo que aparece en el servicio de administración de rentas. Entonces, para que tomemos en cuenta ese punto. La licenciada, creo que alguien tiene una consulta, déjeme ver. Sí, yo tengo una consulta, Lick. Claro que sí, adelante, este es su espacio. Ahorita que usted mencionaba que no todos se han actualizado, ¿verdad? No todos los contribuyentes facturan de manera electrónica. Yo tengo una consulta con relación a los libros legales. Ok. Y la consulta es, por ejemplo, no todos los contribuyentes tienen un sistema que se adapte a esos nuevos cambios. Por ejemplo, mi nuevo libro de ventas tendría que contener, por ejemplo, esos nuevos datos como el CAI, por ejemplo, eh, porque antes era el RTN, ¿verdad? Si yo llevaba mi libro de ventas o mi libro de compras de manera manual, pues Ujú. yo solo necesitaba colocar el RTN en el caso de compras, pero en este caso, como el CAI va a ir cambiando en función de cada rango de facturación autorizado, eh, es una exigencia también adaptar el reporte del libro de ventas a esos nuevos parámetros. Ok, Y si es así, ¿dónde está contemplado el hecho de qué es lo que debe de contener el libro de ventas y el libro de compras? ok. Perfecto, qué interesante consulta, porque sí, de hecho, se da bastante. Eh, Legalmente, fiscalmente, no hay sí está la obligación de llevar los libros de compra y venta, pero no hay una especificación legal ni fiscal de cómo tienen que llevarse los libros de compra y venta, en este caso. De hecho, ni todos los demás libros. Entonces, no hay un reporte estándar para llevar los libros legales. Entonces, algunas en nuestras revisiones, diferentes revisiones que hacemos, también en los casos de auditoría, hay personas que solamente incluyen en su libro de venta fecha, fecha de la factura, número de documento, valor grabable y todas las tasas grabables, ¿verdad? Si es exonerado, toda esa sección, y el valor del 15% y el total. Únicamente colocan esa información porque solo necesitan, ¿para qué no funciona el libro de venta? El libro de venta nos funciona para tener un mayor control y que podamos tener impreso nuestra información de nuestras ventas versus lo que tenemos en nuestras declaraciones de venta. Entonces, en nuestra declaración de venta no subimos el CAI.
No subimos el CAI, no subimos los demás datos, solo lo que está relacionado a la declaración de impuestos sobre venta. Entonces, si venimos y en la declaración de venta colocamos ventas grabadas, en nuestro libro de ventas tenemos que tener la sección de ventas grabadas. No colocamos cliente, no colocamos CAI, solo colocamos el total de la venta. Como también he visto los casos que usted menciona, en la cual está el libro de venta, fecha, número de factura, cliente, CAI, valor grabable, exonerado, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? Exportaciones, para el caso que los que tienen exportaciones, 15%, 18%, lo que aplique, ¿verdad? Se vino el agua, no sé si me escuchan. Se vino la lluvia acá. Bien, entonces para continuar, no es obligatorio, licenciada, no está estipulado en ningún artículo de la legislación de que usted tiene que llevar específicamente con estos requisitos su libro de venta. Importante sí, importante es que su libro de venta tenga su encabezado, que podamos visualizar el mes, el nombre de la empresa, que esté foliado, que esté sellado, debidamente autorizado. Y si en este caso si es electrónico, con que tengamos la venta, que podamos visualizar tanto la información que presentamos en nuestra declaración de venta versus nuestro libro de venta como tal. Entonces, con que podamos nosotros visualizar, nosotros como auditores y también que ya hemos tenido la experiencia en auditorías con los auditores ya del Servicio de Administración de Rentas, entonces nunca, le puedo decir, nunca me han hecho una referencia a nuestro libro de venta o a los libros de venta de nuestros clientes, en los cuales hemos hecho acompañamiento. Entonces nunca han hecho referencia de solo ven que viene y empieza a cuadrar así, miren, ¿cuánta venta tiene acá? Tanto. ¿Cuánto presentó? Tanto. ¿Cuánto es el valor grabable? Ok, tanto. ¿Cuánto tiene en su declaración de venta? Tanto, ok, perfecto. Exportaciones, ¿cuánto tiene acá en su libro de venta? ¿Cuánto reportó en la declaración? Eso es todo lo que validan. Entonces, para que tenga ese punto ahí, no está estipulado en ley, está estipulado sí la obligación de llevar esos libros, como los demás libros, los contables, los otros tres, pero no hay un requisito específico de cómo tiene que llevar sus libros. Si usted lo desea, lo puede agregar. Si no lo desea, puede quitar el CAI. De hecho, hasta el nombre, si usted lo considera, eh, a menos que ya sea el libro se imprima desde un sistema ya y que ya lo tienen parametrizado para que sea así de esa forma. No sé si... Sí, Lee, gracias, muchas gracias. Toma nota. Listo, listo. Bien. Artículo 10, podemos visualizar los requisitos del formato. Artículo 11. Artículo 11, ya vemos los requisitos que debemos de completar al momento de la emisión. Entonces, aquí de igual forma, se modifica con la última modificación en relación a los descuentos y rebajas. Entonces, básicamente es cumplir, ustedes lo que tienen que fijarse bastante, bueno, ahora lo que les mencionaba inicialmente, tenemos ahora implementado el validador de datos. Entonces, ustedes tienen que venir y chequear lo que establece en cuanto al validador, si la factura fue llenada correctamente y cumple con todo, porque a veces puede tener el nombre del cliente, pero quizá no tiene el RTN. Entonces, asegurarse de que esa información esté completa, en este caso de las facturas. Asegurarse que cumpla con, por ejemplo, hay personas que solo vienen y he visto algunas facturas que han realizado, de tantas que revisamos, que viene el cliente y coloca el valor grabable.
pero no describe como tal dentro de la factura el valor del 15%, pero en el total lo suma. Entonces, cositas así para que ustedes vean cómo surge. Obviamente esto estamos hablando en el que es eh, impresas, las que son impresas a través de imprenta. Solamente ahí en esas son las que se da esos pequeños detalles. Ya los que son por autoimpresor, obviamente se evitan ese tipo de cosas porque ya ustedes trabajan su sistema o parametrizan su sistema contemplando cada uno de estos requisitos. Entonces ya crean como macros para que no les genere la factura si no cumplen con todos los requisitos que tienen que llenar. Entonces ahí por esa parte los que tienen sistema computarizado, pues, en el caso de las facturas puede ser un poco más fácil. Pero sí, importante es el tema de la validación de las facturas. De hecho, aunque ustedes no lo crean, es una obligación validar las facturas. Por eso es que se implementó ese validador de documentos fiscales, para que el contribuyente pueda venir y hacer la validación de cada una de las facturas que recibe. Entonces, ahí para que lo tomemos en cuenta. Bien, también ya sea en un sistema de facturación o ya sea en Excel o ya sea en Word, ahora no, ahora está un poquito eh, más compleja esa parte. Igual vamos a tener un espacio, como les comentaba, para que lo vayamos viendo poco a poco, cómo funciona ahora el tema del autoimpresor. Entonces, bien, nos tomamos unos minutitos, 15 minutos, y retornamos, a ver, ¿qué horas? Las 8, 8 y 5, retornamos a las 8 y 5 para continuar con el temario que tenemos para el día de hoy. Así que nos vemos en un ratito.